Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Tabango y soy alumno de la UTPL de la carrera de Pedagogía de la Física y la Matemática. En esta ocasión vamos a presentar una práctica de un trabajo sobre cómo se debería enseñar la física atómica y la física nuclear. Pero nosotros vamos a utilizar un PowerPoint con gráficos porque es mucho más sencillo explicarlo de esta manera debido a que no es tan fácil darse cuenta cómo es el movimiento de las partículas atómicas, incluido el mismo átomo, ¿no? Entonces, para empezar, nuestro tema sobre la enseñanza de la física atómica tiene que ver justamente con lo que sucede dentro del átomo. El objetivo que nosotros tenemos es de presentar estrategias para poder enseñar este tema y que se motive a los estudiantes para que puedan aprender lo que nosotros estamos enseñando. Yo he realizado este material con gráficos un poco más activos para que los chicos puedan captar rápidamente, ¿no? El, en cuanto a la física atómica, el estudio del átomo ha sido desde hace muchos años, como ya hemos hecho en otras prácticas. Y en cuanto a la física atómica, ¿no? Que quienes empezaron con el estudio de esto fueron algunos científicos del siglo anterior, pero yo he destacado mucho a Marie Curie, porque ella fue quien empezó a estudiar el núcleo atómico, que es lo que más causaba incertidumbre. Eh, Descubrió lo que era la radiación, a pesar de que en ese tiempo todavía no se tenía establecido cómo era el núcleo atómico. Estos estudios lo continuó su hija Irene Curie y realizando estudios más avanzados sobre lo que su madre había hecho. Hay que destacar también la participación de Pierre Curie, que fue el esposo de Marie Curie. He puesto estas tres, expongo a estas tres mujeres, porque en estos tiempos las mujeres prácticamente no tenían acceso a la educación. Sin embargo, estas tres mujeres eh, lograron realizar sus estudios y además aportar mucho a la ciencia. Tenemos aquí a Liz Meitner, quien es una científica que a pesar de estar en la clandestinidad en la Segunda Guerra Mundial, pues, siguió haciendo sus estudios y ella fue quien ya a partir de los modelos atómicos logró realizar la fragmentación del núcleo atómico. Por eso es que muchos le conocen como la madre de la bomba atómica, así le suelen llamar. Pero bueno, nada que ver con eso porque es una científica que aportó mucho. Recuerden ustedes que la, mm, eh, la energía nuclear es una energía que, si bien es cierto, produce mucha radioactividad, pero manejándola como se debe, vamos a obtener una gran cantidad de energía que puede ser muy beneficiosa para los propósitos que la humanidad tiene, ¿no? Entonces, continuando con esto, ¿qué es la física atómica? La física atómica simplemente es el estudio de las partículas atómicas y de estudiar su función dentro del átomo. Los electrones con su carga negativa interactúan con los otros elementos, formando enlaces y combinaciones. La actividad en el núcleo atómico es mucho más complicada, no es una simple juntura, como ustedes pueden ver en este gráfico, no es una simple juntura de protones y neutrones, ¿no? Sino que dentro del núcleo hay una actividad, existe movimiento y depende de cada elemento para que este movimiento sea de una u otra forma. Hay átomos en los que el movimiento es leve, hay otros átomos en que están muy activos. ¿Y por qué sucede esto, no?
¿Por qué sucede esto? Justamente porque los átomos, dentro de los átomos existen una cantidad de neutrones que en ciertas sustancias eh, producen un poco de radioactividad, como por ejemplo en el uranio, en el plutonio, en el helio, y en otros, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno. Pero los llamados isótopos, ¿no es cierto?, están presentes en la materia y justamente estos isótopos eh, son los que hacen que el átomo, el núcleo atómico, tenga un movimiento distinto al átomo en sí, que parece tan simple el de los electrones en sus capas, pero dentro del núcleo existe otro movimiento. Se ha planteado teorías de cómo es el movimiento de acuerdo al comportamiento que tienen cuando se ataca al núcleo en los grandes laboratorios. Como les decía, fueron Marie Curie y Irene Curie quienes descubrieron la radioactividad y Lise Meitner descubrió la fusión nuclear al fragmentar el núcleo atómico. Estas personas dieron pie a la larga investigación que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, existen muchas teorías cuánticas que no se ha podido todavía establecer como teorías propias, sino que han pasado un poco más allá de ser una hipótesis y más bien están en la incertidumbre de qué es lo que sucede y cómo sucede. La física nuclear es el comportamiento de las partículas dentro del núcleo y por eso se llama nuclear. Es muy variable porque se ha establecido que el movimiento no tiene un mismo patrón en los diferentes átomos, inclusive en los isótopos de las mismas sustancias. Se ataca al núcleo con partículas externas para obtener este tipo de isótopos. Y en la naturaleza, por ejemplo, existen los isótopos del hidrógeno, ¿no? El protio, el deuterio y el tritio. Pero el más estable es el propio, porque es el que menos se mueve, ¿no?, dentro del núcleo. Eh, el deuterio tiene dos neutrones y el tritio tiene tres neutrones. Entonces eso hace que la estabilidad dentro del núcleo no sea tan buena. Con el descubrimiento de la fusión nuclear se logró fragmentar el núcleo, que en el caso de los elementos radioactivos se produce una reacción en cadena, es decir, que cuando uno ataca un átomo, esto hace que si el otro átomo que está al lado produzca la misma fragmentación y se produzca una emisión de elementos, ¿no?, que nosotros les conocemos en la actualidad como los rayos alfa, gamma y beta. ¿Qué son los rayos alfa? Los rayos alfa, como podemos nosotros ver en este gráfico, los rayos gamma son núcleos de helio, se desprenden del núcleo que se ha fragmentado, se desprenden esta cantidad de núcleos de helio, porque está formado por dos protones y dos neutrones. Salen disparados a una velocidad inmensamente grande. Los rayos gamma, en cambio, son electrones que eh, salen disparados y eh, producen la radioactividad. Y los rayos beta son fotones que salen disparados en forma de eh, ondas electromagnéticas. Ahora, esto es muy importante recalcar porque los rayos gamma, alfa y beta son nocivos porque, bueno, los rayos alfa, si chocan con células o el cuerpo humano directamente, son altamente peligrosos. Pero la facilidad de esto es que, por ejemplo, ahora en la actualidad nosotros utilizamos ropa que eh, puede detener con facilidad este tipo de rayos. Los rayos gamma, no así estos, necesitan de que se tenga materiales como algún tipo de metal que choque, con los que choquen y no puedan atravesar. Y los rayos beta de la misma manera, ¿no? Ya se necesita tener trajes especializados para no recibir este tipo de radiación. Este tipo de radiación, ¿no es cierto?, es muy peligrosa. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Chernobyl, donde todavía la radioactividad es muy alta y todavía se encuentran en algunos lugares
mucha cantidad de radioactividad. Otro ejemplo son las bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki y que hasta la actualidad existe mucha radioactividad y que produjo en ese tiempo grandes anomalías en cuanto a enfermedades como el cáncer, en niños que nacieron con deformaciones, etc. En conclusión, nosotros podemos observar en un dibujo un átomo y reconocer sus partículas porque nosotros ya sabemos que existen y cómo son y comprender su estructura, sobre todo en la parte de afuera, ¿no? Del átomo. Pero debemos nosotros tener en cuenta que no existe un microscopio capaz de observar el átomo. Existe un microscopio que fue creado no con luz, sino con un haz de electrones y que se ha podido observar con imágenes de la parte de afuera del átomo, ¿no? Pero no se conoce su intimidad, es decir, que a partir de las capas de electrones hacia adentro no se ha podido observar absolutamente nada, no se ha podido observar el núcleo, pero con el comportamiento que tiene y con todos los experimentos que se han hecho en los laboratorios, en los grandes laboratorios, se puede observar, se puede mejor no observar, sino darse cuenta de cómo se comportan las partículas dentro del núcleo. En la actualidad existe un sinfín de experimentos en los laboratorios para descubrir la estructura del átomo. Esto es lo que yo puedo aportar con mi trabajo para poder dar una clase explicativa sobre qué es la física atómica, qué es la física nuclear, qué es la radioactividad y cómo cómo afectan este tipo de radiación en en las personas, en la humanidad, dentro de todo lo que es nuestro planeta. Cabe recalcar que eh, Cabe recalcar que la energía nuclear puede ser muy beneficiosa para nosotros, pero lastimosamente está en manos de personas que eh, construyen armas y mantienen en un sigilo a la humanidad porque la emisión de estas armas nucleares serían destructivas para todo el planeta. Aquí tengo la bibliografía donde yo he consultado sobre lo que es la física atómica y nuclear y donde recomiendo este video, es muy explicativo sobre lo que es la radiación y el comportamiento de los elementos atómicos dentro del núcleo. Este es mi aporte con mi trabajo de la materia de físico-química en cuanto a física atómica y física nuclear. Muchas gracias.